Muchas gracias por permitirme una vez más entrar a sus hogares, hermanos y amigos, y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En este día vamos a responder la pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? En el transcurso de la reflexión de este día vamos a ver a tres personajes, a tres historias que nos cuentan la Biblia para responder a esta pregunta. A manera de introducción me gustaría decir que si hacemos esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano en la calle?, vamos a encontrar muchas respuestas. Algunos dirán: ser cristiano es vivir en esta parte del mundo, lo que llamamos el mundo occidental cristiano. Otros dirán: ser cristiano es asistir a la iglesia. Otros dirán: quizás haber nacido en una familia cristiana y ya nacemos ahí como cristianos dentro de la familia cristiana. O de repente tener una Biblia abierta en la casa, como hay en muchos hogares, en el Salmo 91. Algunos otros dirán: es haber sido bautizado, o quizás haberte hecho la primera comunión ya me convierte en cristiano. Otros dirán: es llevar un crucifijo en el pecho, aunque ya no es muy común esto como era antes, hace algunos años atrás. Quizás otros dirán: no haber hecho mal a nadie, ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, eso me hace un cristiano. Pero realmente, ¿esto significa ser cristiano? Hay varios mitos referentes a esta pregunta y hoy vamos a reflexionar, como dije, en tres personajes que nos van a ayudar a responder esta pregunta: ¿qué es ser cristiano o qué no es ser cristiano? La primera parte de esta reflexión: ser cristiano no es vivir una vida moralmente buena. Muchos dicen: es una buena persona, es un buen cristiano, pero a la luz de la Biblia no es la verdad realmente. En el libro de Juan, capítulo 3, en los primeros 16 versículos, nos cuenta la historia de un hombre llamado Nicodemo. Veamos algunas características de este hombre llamado Nicodemo. En primer lugar, él era un fariseo, dice la Biblia. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Fariseo significaba que era apartado para una tarea especial. En todo el pueblo de Israel habían 6,000 fariseos. Eso significa que eran escogidos, eran pocos realmente los que pertenecían a ellos. Y se habían comprometido realmente a cumplir al pie de la letra la ley de Dios. Ellos no fallaban, al contrario, eran extremadamente cuidadosos. Era el grupo religioso más sobresaliente de su época. Y sin duda, ellos eran buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos. Pero también la Biblia dice algo más. Dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué significaba que era un principal? Era parte del Sanedrín. El Sanedrín es la corte suprema de los judíos. Este Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, de las más calificadas. Y realmente Nicodemo era uno de ellos. No solamente los fariseos, era parte del Sanedrín. Pero la Biblia dice algo más sobre eso. Dice que era un maestro de Israel. Era una persona influyente que enseñaba la ley de Dios. Pertenecía a una familia aristocrática realmente y era una persona ejemplar. Por todas estas características que nos presenta la palabra de Dios, podríamos decir que Nicodemo era un cristiano, un hombre intachable, un hombre excelente, un hombre ejemplar realmente. Pero a pesar de todo esto, hay algo que le faltaba en su vida. Había un vacío dentro de su corazón que lo llevó a ver a Jesús. Dice la palabra de Dios que él vino a Jesús de noche, el versículo 2, con la esperanza de que en medio de esa oscuridad de esa noche, él pudiera encontrar alguna luz para su vida. Pudieron haber sido varias razones por las cuales vino de noche. Algunos comentaristas de las Escrituras dicen que vino de noche porque era la hora más tranquila. Ahí no habían interrupciones y podían conversar largo. Otros dicen que vino de noche por vergüenza. Él era un hombre principal entre los judíos, pero venía a ver al hijo de carpintero. Y otros dicen algo más, dicen que vino de noche porque no quería perder su estatus de un hombre importante en la sociedad. Hoy podemos criticar a Nicodemo y para mí es mejor que haya venido de noche que no haya venido nunca, porque él se encontró con Jesús y transformó su vida. Aunque Nicodemo era excelente, ser cristiano no es vivir una vida moralmente buena. Más adelante retomaremos su historia, pero pasemos al segundo punto.
ser cristiano no es vivir una vida religiosa. Y para explicar este punto me gustaría que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Ahí se nos cuenta la historia de un etíope, de un hombre africano, que vino a Jerusalén a adorar. Dice la palabra de Dios desde el versículo 26 al 31 de esta forma. Había venido a Jerusalén a adorar, y él volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro. Y Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y él respondió, ¿cómo entenderé si alguno no me explicare? Y rogó a Felipe que subiera al carro para que le explicara esa escritura. Aquí la escritura nos dice que este etíope era un funcionario del reino de Candace. No era cualquier persona, era una persona importante. Y más adelante la escritura misma dice que estaba sobre todos los tesoros de ese reino. Era una especie de ministro de finanzas de ese reino. Pero también dice que había venido a Jerusalén para adorar. Había conocido la religión de los judíos y comenzó a seguirla. Y parte de esta religión decía que una vez al año tenía que venir a Jerusalén para adorar. Él vivía en el África. Etiopía queda en el África, al sur de Egipto. Y viajaba 2000 kilómetros para adorar al Dios de los judíos. Tremendo viaje que él hacía, pero él quería cumplir con lo que la religión judía les pedía. Y dice que cuando adoró y volvió a Etiopía, se iba en su carruaje, pero ahí iba leyendo al profeta Isaías. Es posible que en Jerusalén compró una copia del libro de Isaías y él volvió leyéndole. Antiguamente se leía en voz alta, porque se creía que en voz alta uno podía recordar más, memorizar más. Y si uno lo leía en silencio, podía olvidarlo. Pero en ese momento, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y escucha lo que lee. Y a partir de ahí, él comenzó a enseñarle la Escritura. Es muy interesante ver a este hombre, un hombre religioso, que quería cumplir con todos los ritos que la religión pedía. ¿Cuántas veces hay personas así, que hacen grandes sacrificios o pagan votos para cumplir con lo que una religión está pidiendo, ¿no? Al igual que Nicodemo, aun cuando hacía todo esto, había un vacío en su corazón. Y él quería llenar ese vacío con religión, cumpliendo sus votos o los ritos que la religión le pedía. Más adelante volveremos a tocar un punto más de este hombre el etíope. Pero el tercer punto es, ser cristiano no es cambiar de religión. En el libro de Juan, capítulo 4, se nos cuenta la historia de una mujer. No sabemos su nombre, pero se le conoce como la mujer samaritana. Y dice que esta mujer venía a mediodía a recoger agua al pozo. Y en ese pozo se encontró con Jesús. Al mediodía, cuando el sol pegaba más fuerte, esta mujer iba a recoger agua a ese pozo. Nadie hacía eso. Todos usaban las primeras horas de la mañana cuando el sol no salía o las horas cuando el sol se ponía, en la tarde. Pero al mediodía no iba nadie. Pero había una razón por la cual iba a esta hora. Porque esta señora tenía una vida licenciosa. Como Jesús va a decir más adelante, 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Pero estando ya en el pozo, Jesús entabla una conversación con esta mujer. Jesús inicia la conversación y la inicia con un pedido, dame de beber. Y esta mujer se sorprendió porque reconoció que Jesús era judío y era samaritana. Y ella le dice, no podemos hablar porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí, no se hablan. Y entonces Jesús empezó una discusión y le dijo, yo tengo un agua que si tú bebieras de esta agua, no volverías a tener sed jamás. Y la mujer se interesó pensando que era un agua física. Le dice, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo. Y dame a esa agua para que no venga otra vez aquí y la beba. Y la mujer se dio cuenta que en las palabras de Jesús había algo más que un hombre. Y le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y siguiendo con la conversación, Jesús le dice a la mujer, yo te voy a dar esa agua, pero llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y entonces Jesús le dijo, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Y ahí ella se da cuenta, él es un hombre que conoce mi realidad. Y no es un hombre, él es algo más que un hombre. Y entonces Jesús le dice
que Él tiene esa agua de vida para ella. La respuesta de esta mujer fue algo de religión otra vez. Le dice, Señor, una pregunta. Nuestros padres dicen que vamos a orar aquí en este monte. Y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? En otras palabras, lo que esta mujer estaba diciéndole, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Dónde debo ir para ser salvo? ¿Aquí o allá? Y la respuesta de Jesús fue sorprendente para ella. Él citó una parte de la Escritura que dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que está diciendo Jesús aquí es ni en este monte ni allá, sino en tu corazón. La gente muchas veces se pregunta y está confundida, ¿no? Si el cambiar de religión salva a la persona. A veces dicen, antes yo era de tal religión, ahora voy a tal iglesia. No quiero decepcionarles, pero tampoco eso significa ser cristiano. Cambiar de corazón, cambiar de religión, no necesariamente cambia el corazón. Lo que importa es el cambio de corazón que Cristo puede hacer cuando Él entra en nuestra vida. Queridos hermanos, un día estaremos delante del Señor y lo que importará en ese momento es si somos salvos o no. Si Jesucristo vive en nuestro corazón porque Él es nuestro Salvador. Si ser cristiano no es vivir una vida moralmente buena, si ser cristiano no es vivir una vida religiosa, si ser cristiano no es cambiar de religión, entonces, ¿qué significa ser cristiano? Y esto nos lleva a este punto, a este cuarto punto. ¿Qué significa ser cristiano? En primer lugar, ser cristiano es haber nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, Jesús le dijo a Nicodemo estas palabras. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no entiendas, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente otra vez. Nicodemo no entendió esto, porque él estaba pensando en términos físicos. El nacimiento de un bebé, entrar en el vientre y nacer otra vez. El Señor le estaba diciendo, nacer de nuevo es experimentar un cambio radical. Como si naciera de nuevo, las cosas viejas quedaron atrás y empieza una nueva vida con el Señor. Nacer de nuevo significa ser perdonado por el Señor y empezar otra vez. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nicodemo nació de nuevo. Para él fueron todas cosas nuevas. Cuando Jesús fue crucificado y él murió, todos los discípulos le negaron. Dice la Biblia que Judas le traicionó, Pedro le negó y todos le abandonaron. Pero en ese momento hubieron dos personajes, Nicodemo y José de Arimatea. Dice la Escritura que ellos eran discípulos secretos del Señor. Pero en ese momento cobraron valor y fueron donde Pilato y le pidieron el cuerpo de Jesús para ponerlo en una tumba. Tomaron el cuerpo, le echaron especies aromáticas, lo envolvieron en unas sábanas y lo pusieron en la tumba. Ahí Nicodemo pudo expresar y testificar, yo soy de Cristo, yo creo en el Señor. Y su vida cambió completamente. Ser cristiano es nacer de nuevo, pero también ser cristiano es creer en Jesucristo. Jesús le había dicho a Nicodemo en el versículo 14 y 15 del capítulo 3 de Juan,
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia nos cuenta en el Antiguo Testamento que cuando Moisés iba con el pueblo de Israel por el desierto, el pueblo pecó. Y Dios mandó un castigo con serpientes venenosas, que cuando picaban a una persona, ésta moría. Moisés vino y le pidió perdón a Dios. Y el pueblo se arrepintió y pidió perdón. Y Dios les perdonó. Pero no eliminó las serpientes, sino que le dijo a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce. Ponla en la parte más alta del campamento. Y cuando alguien es picado, lo que tiene que hacer es mirar a aquella montaña, mirar a aquel serpiente de bronce, y automáticamente quedará sano. Y así pasó. Y la gente dejó de morir. Este es un simbolismo de lo que pasó con Cristo. Porque dice, así como esa serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa poner nuestra fe en Jesucristo para que no muramos. La historia del etíope nos dice esto. Felipe comenzó a enseñar la palabra al etíope. Y cuando llegaron a un momento, pasaron por agua. El etíope le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió, si crees con todo tu corazón en Jesucristo, bien puedes. Y el etíope le respondió y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, y le bautizó. Y dice la Escritura así. Y entonces el etíope siguió gozoso su camino. Él creía en Jesús. Él había encontrado a Jesús. Vino a cumplir con un rito y encontró a Jesús. Y se dice, la historia eclesiástica lo dice, que este fue el primer cristiano en Etíope. Y se levantó ahí una iglesia preciosa por el testimonio de él. Ser cristiano es nacer de nuevo. Ser cristiano es creer en Jesús como nuestro Salvador. Ser cristiano es pasar de muerte a vida. Pablo le escribía a los Efesios en capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando pecamos, morimos espiritualmente. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, hablando del enemigo, de Satanás, el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. El enemigo nos da muerte. Jesús nos ofrece vida y vida abundante. La historia del hijo pródigo lo dice, que cuando ese hijo volvió a casa, el padre estaba tan contento y expresó estas palabras: este mi hijo muerto era y ha resucitado. Ser salvo significa pasar de muerte a vida. La mujer samaritana de nuestra historia de Juan capítulo 4 era una mujer que no estaba disfrutando su vida, estaba vegetando. Los días pasaban, los meses pasaban, los años sin que ella pudiera disfrutar. Era marginada de la sociedad, se escondía por vergüenza, iba a cargar agua al mediodía, pero cuando encontró a Jesús, cambió completamente. En medio de esa conversación, dice que ella dejó su cántaro ahí y corrió gozosa a la ciudad. Y le dijo a toda la gente, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Nunca más tuvo vergüenza de su pasado. La mujer samaritana fue una persona nueva. Pasó de muerte a vida, a disfrutar con el Señor. Una nueva vida. Querido, es posible que usted sea una persona moralmente intachable. Sea un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen hijo. Es posible que usted sea una persona religiosa que va a la iglesia y cumple con todos los ritos que la religión manda. Es posible que haya pensado que por haberse cambiado de religión, ahora usted es un cristiano. Es posible que al igual que Nicodemo también, o el etíope, o la mujer samaritana, hay un vacío en tu corazón
hay una necesidad de algo más en tu corazón. Si estás pasando por esta situación, yo te invito hoy que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Solo Cristo puede transformar tu vida. Solo Cristo puede cambiar la tristeza por el gozo, la desesperación por la esperanza, la incredulidad por la fe, la rutina por un nuevo día diferente cada día. Puede cambiar el odio por el amor, la derrota por la victoria, la soledad por la presencia amorosa de Cristo en tu corazón. Ser salvo es nacer de nuevo. Ser salvo es creer en Jesucristo. Ser salvo es pasar de muerte a vida. Te pregunto en este día, ¿has nacido de nuevo? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Puedes testificar que has pasado de muerte a vida? ¿Estás disfrutando la vida que tienes? ¿Está Jesucristo en tu corazón? Hace algunos años pastoreaba una iglesia y un día prediqué un mensaje como este, predicando a Cristo como el Salvador de la vida. Al final del culto como hoy hice una invitación. Pasaron varias personas, pero para sorpresa mía, pasó una señorita que en aquel entonces dirigía la escuela dominical en la iglesia. Y ella se arrodilló como las demás. Y ella comenzó a llorar. Y lloraba profusamente. En un momento me acerqué, pensando que había sucedido algo terrible en su vida y necesitaba apoyo en oración. Y le hice la pregunta si ella tenía alguna necesidad especial que le gustara que orara por ella en ese momento. Y ella me dijo, no, lloro de felicidad porque hoy encontré a Jesús como mi Salvador personal. Después de esa reunión ella se puso de pie y dio un testimonio. Y ella dijo que por años había ido a la iglesia porque le gustaba. Había trabajado incansablemente en la escuela dominical, dirigiendo este departamento tan importante de la iglesia, pero nunca había invitado a Jesús a su corazón. Y ese día dijo, hoy lloro de alegría, porque ahora sí sé que Jesús vive en mi corazón. Si hay alguna duda en tu corazón, no importa cuánto tiempo haya venido a la iglesia, para ti también es esta invitación de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Dice la Escritura en Mateo 5:6, felices los que reconocen su necesidad espiritual, porque ellos serán saciados. Si tú quieres aceptar a Jesús, hoy repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén. A la luz de la palabra, si hiciste esta oración hoy naciste de nuevo. Hoy Jesucristo entró a tu corazón. Hoy has pasado de muerte a vida. Jesucristo está en tu corazón. Pero quiero decirte algo más. Hay una preciosa promesa de la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 16 y versículo 31, que es para ti también. Dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no solo desea transformar tu vida, sino quiere transformar la vida de toda tu familia. Que el Señor te bendiga. Amén.